Hola a todos, bienvenidos a nuestro video número 8 de contenidos de previsualización para nuestro curso de teoría del delito. Toca el día de hoy hablar acerca del concepto de culpabilidad. Eh, la culpabilidad, como habíamos anticipado, se trata también de uno de los elementos del delito. Particularmente ahora hablaremos acerca de los elementos positivos que integran esta culpabilidad. Si hacemos un breve recuento, hemos de recordar que la tipicidad se estudió en sentido positivo por cuanto hacía falta verificar la existencia de determinados elementos que la integran. Luego, en virtud de la función indiciaria del tipo penal, presumíamos el carácter antijurídico del comportamiento típico y estudiamos su confirmación a través del estudio de elementos negativos, confirmar la inexistencia de los elementos negativos, las causas de justificación, para poder confirmar entonces que se trata de un comportamiento típico y antijurídico. Hasta aquí hemos estudiado, y lo dijimos inicialmente, em, un objeto de estudio, el comportamiento. Cuando pasamos a hacer el estudio de culpabilidad, ahora cambiaremos de objeto de estudio. Vamos a estudiar al sujeto que desarrolla el comportamiento. Y aquí hace falta hacer algunas precisiones, perdón. Dado que puede pensarse que estudiamos al sujeto por cuanto sujeto es. Esto, desde luego, riñe con un concepto de derecho penal moderno, de derecho penal propio de un Estado democrático, puesto que no reprochamos al sujeto por ser quien es, reprochamos al sujeto por el comportamiento que desarrolla. Es decir, aun a pesar de estudiar condiciones del sujeto, no estudiamos o no reprochamos al sujeto por su esencia misma, por su naturaleza. Es decir, no reprochamos a quien ha matado por ser un homicida, por llamarle de alguna manera, sino porque ha desarrollado o ha llevado a cabo un homicidio. ¿Cómo pasa esto? Sucede que en realidad lo que estudiamos cuando hacemos el estudio de culpabilidad es que el sujeto haya tenido determinadas características, determinadas cualidades al momento de desarrollar el comportamiento, de tal manera que el comportamiento emana de un sujeto en condiciones de ser susceptible de reproche penal. En otras palabras, se trata de un derecho penal de hecho, es decir, estudiamos actos, reprochamos actos y cuando incurre en este momento el estudio propio del sujeto, se estudia al sujeto por cuanto desarrolla un acto y las condiciones que el sujeto tiene al momento de desarrollar ese acto. Ujú. También me parece conveniente que debemos diferenciar, precisar el sentido semántico de los vocablos que utilizamos para este momento, porque suele pasar que existe una confusión de términos entre culpabilidad y responsabilidad. Culpabilidad como elemento del delito se trata, como ya lo dijimos, de la concurrencia de unas condiciones que el sujeto debe de tener en el momento en el que desarrolla el acto que es materia del reproche punitivo, para que sea dable entonces formular eventualmente un juicio de reproche. Mientras que responsabilidad penal se trata en realidad de un concepto de índole procesal, es un concepto de naturaleza procesal que se hace presente en determinada, particularmente en determinada etapa del proceso en el que se resuelve la existencia, judicialmente, perdón, se resuelve la existencia del delito y su atribuibilidad a un sujeto determinado que va a ser materia de una consecuencia jurídica del delito. Esa es la responsabilidad. Por eso hace falta diferenciar el concepto culpabilidad y el concepto responsabilidad. Muy bien. Ahora, entrando en tema, cuando hablamos acerca de los elementos de la culpabilidad, que en sentido positivo la integran, hoy día tenemos más o menos resuelto que se tratan de tres diferentes elementos que la integran. La capacidad de culpabilidad, también denominada imputabilidad,
el conocimiento de antijuridicidad y la posibilidad de haber ajustado su comportamiento al margen de licitud o la exigencia de un comportamiento distinto. Eh, ¿Cuál es el contenido de cada uno de estos elementos que integran a la culpabilidad? Pues bien, el primero, la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. La primera, que es una línea temporal, el de la mayoría de edad, y se trata de una línea dibujada arbitrariamente. Cuando decimos arbitrariamente, queremos decir que se debe al arbitrio de alguien, es decir, que hay una voluntad expresa que señala un límite con motivo del cual se tiene un estado o el otro, el de imputabilidad o el de inimputabilidad. En este caso, hoy día está resuelto que la mayoría de edad, los 18 años, es el límite. No siempre ha sido así, no en todos lugares ha sido así. En algunas legislaciones recordamos que había el límite de punibilidad en los 16 años. Entonces, aquel sujeto mayor de 16 años podía ser penalmente responsable a título de adulto penalmente. Y esto variaba de entidad federativa a entidad federativa. Incluso lo que ocasionaba, recordamos algún ejemplo real que pasó, que en determinados sitios, algunas personas más o menos organizadas para el desarrollo de actividades delictivas utilizaban de menores de 18 años para llevar a cabo comportamientos delictivos como robo de vehículos o robo de autopartes. Y cuando eran detenidos, pues eran procesados en el sistema de tratamiento para menores en conflicto con la ley penal o adolescentes. Y no había mayor complicación, no había mayor consecuencia, ¿no? Pero pasa el caso de que migran de un estado, de una entidad federativa a otra, y en aquel lugar el mayor de 16 ya era penalmente responsable. Entonces implicaba en viejos sistemas incluso una prisión preventiva. Ajá. Cuando antes de incorporarnos a un sistema, al actual sistema penal, se tenía, por ejemplo, el auto de forma de prisión que implicaba, valga la redundancia, ¿no? Implicaba una prisión decretada en el momento de resolver la situación jurídica y que luego demandaba una garantía personal y una garantía de reparación del daño para poder hacer acreedor a una libertad procesal. Este, Situación que complicaba, ¿no? Entonces ya mucho la situación para un joven de esa edad. En fin, regresando al tema de la edad, 18 años y esto lo tenemos como una especie de, pues de condición objetiva en la que coincidimos o consideramos que aquellas personas que han rebasado esta edad tienen una capacidad tal de comprensión del mundo y de resolución de su comportamiento frente al mundo que deben de ser ya susceptibles de un reproche por cuanto comportamiento hayan desarrollado. El otro elemento tiene que ver con una sanidad mental que implica desde luego la posibilidad de representarse objetivamente la realidad, es decir, la capacidad de representar de manera efectiva la realidad, porque existen padecimientos, y lo referiré solamente de manera breve, existen padecimientos que, aunque afectan en alguna medida el intelecto, no son ni duraderamente ni tan contundentemente capaces de inhabilitar al sujeto para comprender en el contexto en el cual se desarrolla, para comprender de manera efectiva la realidad. Entonces, será materia de este concepto de imputabilidad, la condición de sanidad suficiente para poder representarse de manera efectiva esta realidad. Retomando entonces, en el primero de los elementos de la culpabilidad tenemos dos condiciones que lo integran. Esta capacidad de culpabilidad se integra por la mayoría de edad y por la sanidad intelectual que le permita a la gente la representación efectiva de la realidad. Después, el segundo de los elementos que tenemos es la conciencia de antijuridicidad.
Y este elemento, hoy día, por el ritmo de vida, por la efectividad de la comunicación, por el contexto en el que nos desarrollamos, pareciera que ya resultara hasta obvio tener que realizar su estudio. Sin embargo, pues no todos tenemos o no todos han tenido acceso a determinadas circunstancias que le hayan permitido conocer y comprender de manera efectiva el mundo, socializar el mundo, realizar una introyección social tal que le permita comprender el margen de lo lícito y de lo ilícito. Más tarde, en otro video en el que desarrollaremos los elementos negativos de este elemento culpabilidad, hablaremos acerca del estado perdón, de el error de prohibición. Que dará contenido de mejor manera a la comprensión de este supuesto. Independientemente de ello, el conocimiento de la antijuricidad tiene que ver entonces con un proceso adecuado de socialización que en este proceso de introyección social los seres humanos tenemos para conocer de manera efectiva una dicotomía básica que impone el derecho y que tiene que ver con la vida cotidiana de los miembros sociales, la idea de lo lícito y lo ilícito, la idea de lo que está permitido y lo que está prohibido. Cualquier persona, cuando niño y empieza a crecer, va conociendo de poco a poco lo que se debe de hacer o lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que es, en otras palabras, bueno y malo. Aunque particularmente esta denominación de bueno y malo no necesariamente sería la más atinada, ¿no? Pero en palabras muy llanas nos sirve para comprender. En un contexto más particular de nuestro contenido jurídico, tenemos que saber que es el límite de lo lícito y lo ilícito. Y este supuesto en el ámbito penal tiene una particularidad muy precisa que deviene de los tipos penales. Es decir, el margen de lo lícito y de lo ilícito tiene que ver con la protección de los valores a los que se refiere el catálogo de tipos penales, porque no se trata simplemente de una desobediencia a una prescripción normativa, es decir, no se trata de inatender una regla o de inatender una norma, no solamente es eso, porque habrá ocasiones en las que incluso se pueden inatender normas o se pueden inaplicar normas y no necesariamente implica ello un sentido de antijuridicidad. Ajá, por cuanto quizá con la inaplicación de una norma se privilegia un principio de mayor contenido en el ámbito de lo jurídico y que dota de verdadero sentido de derecho a aquel comportamiento. No, estamos hablando de unos temas o de unas cosas bien particulares que tienen que ver con aquellos valores que a manera de catálogo también aparecen en los tipos penales. El concepto de lo prohibido y de lo permitido, de lo lícito y de lo ilícito tiene que ver con la afectación de esos valores, con la afectación de esos conceptos acuñados en la norma penal, que son tan elementales y propios de la sociedad a la que la misma legislación pertenece, que merecedores de protección o amenaza de pena deben de ser difundidos entre los miembros sociales de manera efectiva para que eviten la realización de un comportamiento que lo dañe. Entonces, la persona en el momento de desarrollar el comportamiento, tendría que, primero, tener la capacidad de culpabilidad por cumplir los dos elementos, pero además habría de conocer que el comportamiento que está desarrollando es de naturaleza ilícita. Finalmente, el tercero de los elementos denominado posibilidad de haber ajustado su comportamiento a este margen de licitud o exigencia de un comportamiento distinto eh, tiene que ver con que no exista una situación, una razón suficiente que conmine al sujeto por sus condiciones personales, ajá, a una práctica de un comportamiento ilícito. Es decir, en algunas circunstancias eventualmente cabrá la posibilidad de un supuesto en el cual las condiciones objetivas que son circunstancia
del sujeto que está desarrollando el comportamiento no le hagan exigible un comportamiento de otra manera. Es decir, la única alternativa que tenía frente a esas circunstancias era desarrollar el comportamiento ilícito, el injusto penal. Ajá. Insisto, en otro video, cuando hablemos acerca del contenido de los elementos negativos, veremos cuáles son estos casos. Incluso ejemplificaremos para excepcionar estas situaciones. Retomando, y para finalizar, recordemos entonces que la culpabilidad es un reproche objetivo que se hace respecto del sujeto. Ahora dejamos de estudiar el comportamiento por sí mismo, sino que estudiamos las condiciones subjetivas de la persona que ha desarrollado el comportamiento. Empero, no lo estudiamos por ser el mismo por sí, sino por las condiciones que tenía al momento de desarrollar la conducta. Insistimos, continuamos con la idea de un derecho penal de hecho, no un derecho penal de autor. Estas circunstancias deben de ser que tenía la capacidad de ser culpable, es decir, era un imputable, porque es mayor de edad y tiene una salud intelectual que le permite la representación efectiva de la realidad. En su vida ha tenido un proceso de socialización efectiva que le permite conocer de manera efectiva también el concepto de lo ilícito y de lo lícito, y no existe una circunstancia tal que le condicione para desarrollar el comportamiento antijurídico, para desarrollar el comportamiento típico y antijurídico. ¿Sí? Son estos los tres elementos que integran el mayor elemento de culpabilidad como elemento del delito. Pues bien, hasta aquí este video de contenidos de previsualización para nuestro curso de teoría del delito. Nos vemos hasta otro próximo video. Muchas gracias.